Pues estuvimos viendo y esto, el otro, no tengo idea por qué. Te conviene mucho más tomar la clase no lo voy a olvidar, de Derecho Impositivo en vez de la de Derecho no sé qué ondas. Mi carrera era una tercera parte Derecho, otra tercera parte Psicología y otra tercera parte Administración. Pues lo que diga el señor, pues digo, pues él es el que sabe. Pero ya llevábamos 2 semanas, entonces yo me presenté con un papelito del director diciendo que pues era el cambio, ¿verdad? Y voltea, pelirrojo así de barba, el maestro hace 50 años, y me dice, sí, con mucho gusto aquí, todos son bienvenidos. Y con una regla me pone todas las faltas de las 2 semanas anteriores. Eso quería decir que ya estaba en el límite de faltas, porque en el texto solamente se aceptan dos. Y le dije, oiga, usted que es abogado, ¿por qué me está poniendo faltas si yo no tenía ninguna obligación contraída? Eso háblalo con tu director. Entonces, van a creer que me queda el trauma. Y cuando llega una persona a mis clases después de, siempre tengo la idea, ¿por qué me la va a pagar si no tenía la obligación contraída? Siempre estoy con el pendiente, pero desde las grabaciones, pues pregunto, ¿verdad? O sea, pregunto, ¿vas a verla? Lo que quieras. Pero fíjate, sí, sí. Y me comenta, no, qué bueno, qué bueno. Entre el Zoom y las grabaciones, realmente sí se nos abrieron opciones para poder hacer más cosas al mismo tiempo. El carro de... Eso no tienen idea cómo me ha sorprendido, pero cómo me da satisfacción que me digan las alumnas. Pues fíjate que yo el sábado y el domingo, cuando voy en la carretera, digo, en el camino, hay gente que aprovecha para ir al mercado de abastos, así, que es tiempecito, pongo la clase y como que repaso. Se me hace que tengo las alumnas más dedicadas del mundo. Me causa de veras un regocijo saber que pues utilizan el tiempo, ¿no? Su propio tiempo para eso. Bueno, tenemos Turn Up the Volume, ahí estamos, ahí estamos. Vamos a ver cómo nos va. Digo, el día de hoy, claro que nos va a ir muy bien. Vamos a ver una obra que es muy conocida por todas ustedes. Esperemos, y de eso se tratan estas clases, que les platique un poquito más de lo que normalmente se platica, ¿no? Cuando ves al Bosco. La mayoría de nosotras que nos gustan pues los viajes y los museos, la mayoría de nosotros conocemos muy bien el Jardín de las Delicias, que es uno de los tesoros del Museo del Prado. Pero el día de hoy voy a empezar y luego vamos a seguir con el Jardín de las Delicias. Voy a empezar con el carro de Eno. El poder perseguir a los trípticos de El Bosco. Ay, bueno, sí, es que se ve mucho mejor, ¿no? El detalle. Mira, es muchísimo mejor el detalle. El poder perseguir los trípticos de El Bosco realmente pues es un privilegio, ¿verdad? El poder hacerlo porque el Bosco es tan particular, es tan enigmático, por supuesto que solamente les voy a poder develar un poquito de secretos porque la mayoría de sus obras siguen en las preguntas. Los estudiosos tratan de interpretarlas, tratan de decirnos pues qué quiso decir o qué dijo en el tiempo donde ese lenguaje era entendible y no, los estudiosos se quedan todavía temblando. El carro de heno también está en el Museo del Prado. La mayoría de las personas en otras décadas solamente pues tenían, ¿no?, la guía de qué ver en el Museo del Prado y lo que veía ser el Jardín de las Delicias abierto, porque hasta con cadenitas lo tenían en la pared. Entonces, muchos, pero muchos de los amantes del arte ni siquiera sabía que tenía pintadas el exterior, porque siempre tenía las cadenitas. ¿Cuándo lo cerraban? Cuando tenían visitas del rey, la reina, el presidente, así, y bueno, los extranjeros. Y claro que pues yo no estaba invitada, ¿no? Entonces me tardé muchísimo en pues volver y volver y volver hasta que
hicieron una sala del Bosco. Entonces ahora tienen a los trípticos en islas para que tú puedas verlos sin cerrarlos, ¿no? Pues no los pueden estar manipulando, pero tú ya puedes ver el exterior y el interior. Y en esta restauración, pues claro que el carro de heno, wow, entró a una vitrina, hagan de cuenta que fue como su debut en sociedad, porque las personas ya pudieron, de alguna manera, las que iban a ver al Bosco o al Jardín de las Delicias, ya pudieron hacer conexiones, conexiones visuales, conexiones técnicas, conexiones de composición, porque ya de cierta manera a lo que vas es al Bosco, ¿verdad? Ya vas a ese salón para disfrutar a ese artista. Pero bueno, eso es como más novedad, ¿no? Ahora con las hermosuras de las nuevas teorías de museografía que tienen los grandes museos. Eh, Haciendo un pequeño paréntesis, estos grandes museos no es falta, no fue o no ha sido falta de recursos el que no hayan cambiado sus salas, era la inercia que tienen las instituciones en cuanto a la conservación y las exhibiciones de sus obras. Cuando entramos a un momento donde París, específicamente con sus museos, inició con locuras, así se le llamó hace 10 años, 12 años, locuras, tratando de banalizar las exposiciones y las paredes de los museos. En ese momento los museos se dieron cuenta que no se estaba banalizando, sino que se estaba exaltando. Muchísimas de las piezas las piezas claves que están en los museos famosos fueron hechas para casas particulares, para bodas, para fiestas, para celebraciones de compromisos o celebraciones de victorias. La mayoría de esas pinturas se vieron dentro de un ambiente de vino, de música, de alegría, a veces pues de conflictos, claro, pero nunca se vieron en silencio, ¿sí? Al estar dentro de espacios familiares, de familias aristocráticas, pues claro que eran momentos como de júbilo. Este carro de heno, empezamos con los problemas, ¿verdad? Con estos autores que son tan crípticos, alejados a la evidencia. Nosotros en algunas partes les van a decir que el carro de heno lo hizo entre 1485 y 1490, y en la hoja del Prado va a decir que lo hizo entre 1512 y 1515. ¿Por qué les pongo las dos? Porque, muchachas, bueno, ustedes ya me conocen. Si ninguna de las dos sabemos, pues la verdad, la mayoría de las veces a ustedes les digo una. Da lo mismo, ¿no? Pues si no sabemos una o si no sabemos la otra. Pero en este caso, ¿por qué les estoy poniendo las dos? Porque específicamente va a marcar una diferencia si va a ser antes o después del Jardín de las Delicias. Por eso les pongo las dos. Los estudiosos que creen que se hizo desde 1485 implica que fue un ensayo, ¿sí? Que fue una preliminar del Jardín de las Delicias. Si nosotros o ustedes aceptan lo que nos dice el Prado, que obviamente es una fuente muy autorizada, si aceptamos el 1512-1515, entonces es el, el, la suposición o la implicación que nos da esto es absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque ya no estaríamos hablando del artista. Si la hizo en 1485, ok, el artista la va a tomar como ensayo e hizo algo muchísimo más complejo, como es el Jardín de las Delicias. Pero si nosotros aceptamos que la hizo, que la realizó después del Jardín de las Delicias, lo que estamos diciendo es que la sociedad no se asustó. Lo que estamos diciendo es que los observadores del tiempo de él en sus Países Bajos, en una revolución espiritual y con
ya con problemitas de que si católicos y que no nos gustan los católicos y que podemos ser mejores católicos, no papistas. Tal vez si nosotros aceptamos la segunda fecha, de lo que nos está hablando es de las libertades que se estaban tomando ciertos niveles socioeconómicos, ay, haciendo caso omiso a la Inquisición, haciendo caso omiso a lo que es el clasicismo dentro de lo que es bello y lo que no es bello. Y lo más interesante de todo, esto, a ver si lo podemos platicar, ya que estamos, digo, somos poquitas, podemos aprovechar la oportunidad. Eh, Otra de los planteamientos en cuanto a que la sociedad o un grupo socioeconómico aceptó este tipo de arte es una situación interesante. Uno, eran tan moralistas que lo que estaban haciendo lo que estaban viendo, les horrorizaba y les recordaba que tenían que estar defendiendo su virtud. Es una opción. Pero exactamente del otro lado de la moneda, exactamente, es la misma moneda, pero son las dos caras, lo que podemos pensar es que va a haber ciertos grupos económicamente tan bollantes que van a tener sus propios espacios de pornografía dentro de sus casas, dentro de sus habitaciones, tal vez en lo que a nosotros ahora le llamamos vestidor, porque pues es como que closet de ahí te vistes, pero en otros momentos los vestidores eran realmente una parte muy privada, partes donde existía pues la caja fuerte, donde estaban los secreters con llave, etcétera, y se podía tener ciertos secretos, a veces en cajones, a veces en paredes, a veces pues en todo un espacio, ¿verdad? Pues para ver ese tipo de situaciones. Entonces, algo tan sencillo como la datación de una obra de arte, pues implica también un secreto que muchas veces cuando no está definido, pues sigue pendiente, ¿verdad? De descubrir la respuesta de ese secreto. Entonces, el carro de heno del Bosco, una opción es que es anterior al famosísimo Jardín de las Delicias, otra opción es que es posterior. Ahora, ¿por qué se llama el Bosco? Porque ya sabemos que los españoles no van a hablar ni inglés, ni alemán, ni holandés, ni nada de nada. Entonces a ellos les dijeron que y terminó siendo el Bosco. Ni siquiera es un nombre, es la tercera palabra, la tercera parte de donde se considera que nació. Sí sabemos, eso sí, no hay duda por su firma, pues que sí se llamaba Jerónimo, ¿verdad? Sí, él era, por supuesto, era católico, estaba dentro de el mundo occidental, culto, etcétera, que se ha sabido, no últimamente, pero en otros pues, momentos más cercanos a nosotros, que algo ha de haber tenido el muchacho porque pudo él o su familia amarrar un matrimonio con una mujer con dinero. No quiere decir más que eso. No lo sabemos si la embarazó, no lo sabemos si ella se encaprichó, no lo sabemos si los padres de Jerónimo hicieron el acuerdo porque era pues más o menos del nivel que estaba casando a sus hijos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que él no tenía que apurarse ni tenía por qué sacrificar el tipo de su arte por falta de dinero, por tener que pagar la renta, por tener que comer o lo que quieras. La historia de arte te dice que esa es la mejor, pero la mejor prueba de libertad que puede tener un creador, un artista. No que tenga dinero, sino que no le importe si come o no al día siguiente. Esa es la importancia. En el caso de Jerónimo, no le importaba si comía o no al día siguiente porque la esposa le tenía la comida, entonces no era parte de su preocupación. Con el señor Van Gogh, literalmente no le importaba si comió o no al día siguiente y por eso sus libertades
pues llegaron a que hicieran, ¿no? Un cambio real en lo que es la historia del arte. Entonces, en el caso del Bosco, él pudo hacer lo que quiso porque de alguna manera tenía la posibilidad de elegir a sus clientes y de tardarse lo que él consideraba que, pues, que tenía que tardarse. Cosa que si te urge, pues vas a dejar tu obra maestra en stand-by y vas a empezar a vender retratos o paisajes, ¿no? Pues si lo que necesitas es cliente y que llegue el dinero. Aquí sí me gustaría hacer este comentario. La mayoría de las veces cuando te dan una pequeña fichita una pequeña ficha biográfica, ¿no? Del autor, pues te dicen dónde nació, dónde se murió, quién estudió, con quién estudió y pues cuáles son sus grandes obras. En el caso de esta clase, a mí me gustaría que tomáramos en cuenta una característica específica de este señor Jerónimo Van Eyck, este Jerónimo que nosotros le decimos el Bosco. Mire, los estudiosos, los especialistas en el Bosco aceptan, porque lo encontraron como evidencia, que él pertenecía a una cofradía local, igual que sus vecinos, igual que todo mundo, cofradías por todos lados. Estamos hablando a finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Eh, esta cofradía en especial es algo muy interesante. Uno, era clasista. No era como, pues eres parte de la parroquia y te toca esa cofradía. No, esta cofradía era clasista, número uno. Número dos, esta cofradía no estaba relacionada con momentos de la pasión de Cristo, como la mayoría de las cofradías católicas, ¿sí? Que el Santo Entierro y la columna y lo que quieras. Esta cofradía estaba dedicada al culto de la Virgen María. ¿Qué tiene de especial de esto dentro del mundo de las ideas? Dentro del mundo de las ideas, en el siglo XV, en el siglo XVI, el que tú estuvieras más enfocado a la intercesora, que es la Virgen María, ¿sí? A la intercesora, que al Hijo de Dios, implicaba una diferencia muy grande, ¿sí? En la actualidad no tanto. Las religiones en la actualidad, o te vas a las puras ideas y pues matas gente, ¿verdad? O te vas más bien pues a las fes y a los cariños, ¿no? Y no te metes tal vez, mucha gente no se mete en muchos detalles. En aquel tiempo no. En aquel tiempo las cofradías lo que hacían era resaltar el dolor que sufrió Jesús dentro de la pasión y luego pues el regalo que le da a la humanidad con su resurrección. Esta cofradía específica con el culto a la Virgen María implicaba muchas situaciones. Y una de esas situaciones era la castidad de San José. ¿Qué les parece? Muchas veces cuando piensas en la Virgen María, a lo mejor piensas en el bebé, ¿no? O en el niño, o no sé, alguien que tenga a su prima Isabel, pues piensas también en la prima Isabel. Pero normalmente, o piensas en San José o piensas en la Virgen María. Estas personas con esta cofradía, entre escritos, entre poemas, entre la forma en que vivían, hicieron una reevaluación, una revaloración entre la relación del pecado y los vicios, específicamente los vicios relacionados con el sexo. Todos los de ese momento sabían que el sexo era pecado, pero claro que no se hablaba, no se trataba, no se hacía, ¿verdad? Pues no era parte de el siglo o del momento. Pero ellos sí reforzaban la idea pues de la castidad del hombre, obviamente de la virginidad de las mujeres, por supuesto que implicaba pues no todos los hijos a todas las edades, etcétera. Es una cofradía muy específica, muy especial. Eh, compartía las preocupaciones en materia de religión, pecado y sexo, manifestadas en un movimiento coetáneo, o sea, contemporáneo,
Y ese movimiento se llama Devotio Moderna. Así se llama. Si ustedes lo buscan en cualquier enciclopedia, lo que quieras, así es como se le llamó. Esta es una corriente espiritual. Esta corriente espiritual no va a estar relacionada con el neoplatonismo de Italia como hemos visto aquí. Esta corriente espiritual va a tener relación con la vida que llevó Jesús y sus apóstoles, va a tener una relación con un cristianismo primitivo. Y recordemos que una de las características de todas esas personas que estuvieron alrededor de Jesús en el primer siglo, según la Biblia, ¿verdad? Fueron célibes. Sí, tanto hombres, o sea, apóstoles, la Magdalena, y lo que quieras, y claro que van a tener a su Marta y Salomé y la otra Cleofas y lo que quieras, pues que son parte de una casa, de lo que es como una familia. Estas personas van a estar más relacionadas con eso. No van a llegarle a los pensamientos renacentistas neoplatónicos, no. Ellas lo que van a hacer es irse a la base. Y la base para ellos, pues son los evangelios. Poquitos, no crean que había muchos libros, ¿verdad? Para que la gente los leyera. Pero ellos tenían posibilidades, ellos tenían dinero, ellos sabían leer, ellos podían comprar Biblias, podían, tu hermano el obispo y tu sobrino el cardenal, pues claro que te podían mandar seminaristas que hablaban latín para poderte platicar lo que estaba sucediendo. ¿Qué tiene de importancia este dato de Jerónimo del Bosco con este tipo de arte? Si nosotros no vemos que también las ideas están tan esparcidas, que son parte de las manifestaciones artísticas, tal vez no podemos entender por qué los Países Bajos van a ser de los primeros que entran en guerra para poder dejar de ser católicos, específicamente en el siglo XVI, ¿sí? Si no vamos como paso por paso, década por década, es muy difícil entender de que, ay, qué chistoso, pues, ¿y por qué los Países Bajos se enamoraron de Lutero? No, ellos ya traían su revolución, ellos ya estaban dentro de libertades, pues tenemos a El Bosco manifestándose en estos trípticos, ¿verdad? Y esas libertades van a tener unas relaciones muy, pero muy específicas con una virtud que es una decisión personal diaria propia. Si nosotros sentimos que el Bosco pertenecía a este movimiento, a esta posibilidad, pues entonces podemos optar por un lado de la moneda. Ese lado de la moneda va a ser recordarte los sufrimientos del infierno para que cada día, cada momento de tu día, optes por la virtud. Muy bien, yo no tengo ningún problema. Sí, nada más que esto fue en los 1500 y las obras pasaron y pasaron y pasaron por dueños por las guerras de religiones que hubo en los Países Bajos. Yo, Blanca, las dudas que tengo es si Felipe II, que tenía bien guardado en su vestidor estos trípticos, cada noche rezaba el rosario para no caer en la tentación, o cada noche se ponía a sacar ideas de lo que estaba viendo ahí. No lo sé. Felipe II, pues es una figura muy, pero muy privada. Esta es la hermosura del tríptico de El carro de heno. Ustedes pueden notar que tiene muchísimas escenas, muchos personajes. La composición es una composición que en nuestro tiempo pues es hasta cinematográfica. ¿Por qué? Porque vean cómo tiene 2/3 partes contra una tercera parte. Todas nosotras, si tomamos una fotografía de nuestro rollo fotográfico y la queremos editar, nos va a salir
una cuadrícula de 9 cuadros, para poder hacer nuestro alineamiento del horizonte, dos terceras partes aire, cielo, lo que quieras, y una tercera parte tierra, o esta. Lo que nosotros hacemos, que dentro de nuestro occidente, de nuestro iPhone, ¿cómo se llama? Android, ¿no? O lo que quieras, considera estético ahorita, en el siglo XXI, el señor Bosco, a principios, al cambio del 15 al 16, ya lo manejaba. Una tercera parte aire, dos terceras partes tierra. Sí, sí me estoy explicando, ¿verdad? Muy bien. Cuando nosotros notamos también la gama o la hermosura, ¿verdad? De los colores que elige, dentro de lo que es la composición, sí es interesante cuando vemos totalmente abierto este tríptico. Miren, una de las cosas que lleva a los filósofos y a las clases de hermenéutica y de interpretación, ¿verdad? Que los lleva horas y horas y horas, es la continuidad del horizonte, ¿sí? Esa continuidad del horizonte. A lo mejor no lo notamos, a lo mejor, pero nuestro cerebro sí. Y cuando nosotros vemos un horizonte continuado, pues es porque estamos viendo una sola tierra, ¿verdad? Es porque estamos viendo un mismo paisaje. Entonces es una incógnita, pero tremenda, sí, pero tremenda, tremenda. Por ejemplo, la forma increíble, ¿no? Como es este termitero. Vean cómo lo repite en este espacio. Si este es el paraíso terrenal y este es el infierno, entonces, si nosotros aceptamos esa situación, la aceptamos, nosotros podemos pensar que el Bosco y las personas que estaban a su alrededor tenían un nivel altísimo de lo que se consideraba la condena del alma. Ellos ya no estaban pensando en que el infierno era algo subterráneo donde había pues, demonios y no sé, diablos o lo que quieras, pero dentro de cuevas abajo de la tierra. ¿Sí? Si nosotros aceptamos esta posibilidad, esta situación del mismo horizonte y que ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, esta estructura se repite acá la silueta, pudiéramos estar pensando en algo magnífico que va a llegar hasta el siglo XIX, siglo XX al mundo católico, que lo único que pierde el alma por el vicio o el pecado es la oportunidad de regresar a Dios. ¿Se fijan? Sí, sí, el nivel de complejidad intelectual. Si nos fijamos en el horizonte y en esta duplicidad, no, no, tu alma no es que vaya a irse para abajo. Tu alma simple y sencillamente va a ver destruida ese sueño, esa posibilidad, pues de regresar al paraíso con Dios Padre. Sí, bueno, ellos son católicos, por supuesto. Entonces, dentro de la composición, no solamente hay que fijarnos en las dos terceras partes y una tercera parte, hay que fijarnos en la continuidad del horizonte como una situación muy, pero muy llamativa y además muy transgresora. Esa es una de las cosas que me gustaría que nos fijáramos. Otra de las cosas maravillosas que me gustaría que nos fijáramos es en la elección de los tonos de lo que es el pasto, de los tonos de lo que es pues realmente el piso, ¿no? El suelo. Si ustedes ven estos tonos donde está Adán y Eva siendo tentados, ahorita van a verlos todo gigantesco, no, no se preocupen. Eh, si vemos estos tonos, nosotros podemos ver que los repite, ¿sí? Los tonos del paraíso los repite en estos pequeños pedacitos donde no están invadidos, ¿no? Con las posibles cosas que puedan pasar en esas pérdidas de alma. Pero vean qué complejidad, chicas.
mis queridas, las que van a ver la grabación. Ay, qué bárbaro. Pudo hacer una continuación de Horizonte. Ahí está clarísimo. No necesitas ni lupa ni nada. Pero el panel central está visto a una distancia diferente. Fíjense, por favor, estas personitas tienen todo este espacio para cohabitar con ese carro de heno que va avanzando o que está tratando de avanzar. Y luego tiene muchísimo, vean, metros y metros y metros y metros y metros y metros y metros, lejísimos está el horizonte. En cambio, si nosotros estamos viendo este espacio y este espacio, lo que caminamos visualmente, lo que nos ofrece esa perspectiva, claro que son metros y metros y metros y metros. Nada más que dentro del mundo medieval, ahí no hay metros. Agárrense, por favor. Estas clases son de sorpresa en sorpresa. Ahí no hay metros, ahí hay momentos. Este es un momento uno donde Eva está surgiendo de Adán. Este es un momento dos que dentro del mundo de Dios, del mundo pues allá, ¿verdad? Pues no sabemos si pasaron 100 años o 300 o lo que quieras, ¿verdad? Entre la creación de Eva, salida de una costilla, hasta el momento pues de la tentación de la manzana. Este es un momento dos. Y este es un momento tres donde, de manera muy agresiva, ¿verdad? Ya están expulsados del paraíso, avergonzados de su propia desnudez. Entonces, esto que estamos viendo aquí, no es profundidad, no son metros, no son nada. Son tres diferentes momentos en la vida de dos personajes absolutamente conocidos, bíblicos, en un mundo totalmente católico, que son específicamente Adán y Eva. Entonces, si este otro tríptico, pues el complemento, es el espejo, lo que hace que tenga un sentido, ¿verdad? El tríptico. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros sentir? ¿Qué es lo que podemos nosotros entender? Este tríptico del infierno nos está platicando de momentos o nos está platicando de espacio. Eso ustedes lo tendrían que definir o lo tendrían que decidir. ¿Qué les parece si les dejo aquí la pregunta y avanzamos para ver imágenes mucho más detalladas y pues tener un poquito de información? ¿Está bien? Muy bien. El, ah, los estudiosos, y bueno, pues en el Prado ya sabrán que muchos de los que nos explican en los videos y en el tríptico y todo, ay, pues es maravilloso. No es igual que te lo explique un español a que te lo explique un ruso, ¿verdad? La forma en que el vocabulario y lo que quieres. ¿Y qué es lo que nos dicen? Pues en no sé, en este fuego español. Al abrirse el tríptico completamente, podemos ver, nos ofrecen los tres actos del drama de la humanidad. El drama de la humanidad. Miren, muchachas, nosotros somos poquitas aquí, pero somos parte de la humanidad. Y me gustaría muchísimo pensar que el último acto no es parte de nuestro drama. Y que el infierno es opcional. Sí, me gustaría muchísimo pensar que esa no es la obra de teatro que venimos todos los seres humanos a actuar. Ellos consideran, en una de las presentaciones de los conocedores del Prado, que hay una presentación, pues es cuando realmente se le da el mundo, ¿verdad? A Adán y a su compañera. Luego va a haber un nudo, que es cuando no entienden las cosas que deben de hacer estos descendientes, ¿no? De Adán y Eva. Y luego va a venir un desenlace. Es tremendo, pero es tremendo el pensar que que el desenlace es el infierno. Bueno, ¿el desenlace de qué? El desenlace de la desobediencia. Este es el drama
no de los humanos. Este es el drama de los humanos desobedientes. ¿Sí me estoy explicando? Así que nosotros ya la hicimos, muchachos. Nosotros no somos parte del mensaje de este tríptico. Situaciones casi psiquiátricas de nuestro querido Bosco. Ay, qué barbaridad. La cantidad de referentes de insectos que tiene la obra del Bosco. Ay, ay, ay. Si lo hermanamos con las entrevistas o con las declaraciones que hizo Salvador Dalí, uno de los máximos seguidores de El Bosco, específicamente, ¿verdad?, de lo que está en el Prado, en los tiempos que Dalí paseó y aprendió, ¿no? De los museos. Si pensamos en las declaraciones de Dalí con su relación con las estructuras o con los exoesqueletos, ya ven que muchos de los insectos pues se mueren, se licúan, pero queda, ¿no? Lo que es, pues, el cascarón, por decirle algo. Fíjense que Dalí decía que su mundo era realmente atormentado, porque el máximo, pero máximo, máximo, máximo miedo que tenía era que cuando él muriera, las hormigas lo despedazaran y se lo llevaran a su hormiguero. Lo soñaba, lo tenía como alucinación, esto desde niño. Y él te dice exactamente cómo fue y cómo vio que las hormigas se llevaban, no sé si una cucaracha, un grillo, así algo. Lo que se puede ver cuando vives en una casa, pues digo, normal, con poquitos insectos. Él decía que era su máximo, su peor miedo, el morir y que su cadáver fuera despedazado por hormigas y que se lo llevaran al hormiguero. Pero él también decía que las arañas que ponía, por ejemplo, los elefantes con las patas de araña o los piquetes de una abeja o lo que quieras, era su forma consciente y magnánima de tratar de exorcizar esos miedos, que en el momento que él los pintaba los dominaba, ¿no? Esa situación. Y luego, pues él también decía, claro que dejo el estudio y el miedo vuelve y lo que quieras. Yo no tengo nada que decirles de El Bosco, entonces yo les doy las dos opciones. Una, la introducción, la inclusión de alas, pero de insectos, no de aves, ¿verdad? Eh, Personajes que pudieran ser hadas o personajes mitológicos, pero nunca ángeles. La combinación entre lo que pudieran ser elementos de insectos que no todo mundo está muy contento de tener, pues que moscas, que zancudos, que alacranes, que arañas, digo, es normal, es instintivo, ¿no? El querer defenderte pues de esos animalitos que pueden hacerte daño, los combinaba con otros tipos de, pues por ejemplo, anfibios, ¿no? O de reptiles que en los tiempos medievales, en los tiempos del siglo XV, siglo XVI, se relacionaban con la suciedad, se relacionaban con la brujería, se relacionaban como los sapos, ¿no? Que ya ven que allá está venenosos y lo que quieras. Entonces, yo no les puedo decir si él lo exorcizaba o si realmente tenía una fascinación por estas tipas específicamente este nivel del reino animal. Lo que sí les puedo decir es que era absolutamente transgresor la representación de lo que estaba haciendo. Porque una cosa es llenar tu cielo de estos seres que dentro de tu locura, dentro de tu excentricidad, dentro de tu fantasía, pues pudieras sentir que andan por ahí. Y otra cosa muy, pero muy, muy diferente es crear una relación con el Todopoderoso.
Es muy, muy diferente a que estos seres anduvieran por el cielo por debajo de las nubes, a que estos seres estuvieran desbordándose de las nubes y por encima de las nubes un Dios Padre con el orbe en la mano como señal de que el Bosco no tenía la menor duda que el Dios Padre gobernaba en el mundo o en el universo entero. Yo les voy a dar una opción y ustedes van a poder decidir, dependiendo, ¿verdad?, de sus gustos o de lo que ustedes estén viendo, porque pues ahí está muy clara la pintura, ¿no?, del bosque. La opción que les voy a presentar es la siguiente. Si nosotros consideramos que hay un solo mensaje en el total del tríptico, podemos sentir una diferencia, y yo creo que sí la van a poder ver, entre las figuras que están del lado del cielo, del lado de Dios Padre o de los santos o lo que quieras, y esas figuras que parece que se desbordan, que se caen y luego ya toman vuelo. No sé si podemos notar, este tipo es un tipo de dibujo, de fisonomía. Acá tenemos otros espacios y estos realmente ya están pues flotando, ya están viendo dónde van a caer. La opción que les presento, o sea, la segunda opción que les presento es seguir la línea del mensaje del tríptico. Allá arriba todos son seres de luz, allá arriba todos son seres de Dios. En el momento que tocan el airecito de este mundo, lo natural, por lo visto, para el Bosco es más natural el pecado que la virtud, por lo visto, por sus obras, ¿sí? En el momento que empiezan ya como que a aterrizar en este mundo, se vuelven seres despreciables, se vuelven seres donde pudieran tener aguijones, donde pudieran tener muchas patas, donde pudieran tener cola, si ven que este tiene cola, ¿verdad? Entonces, esas son dos opciones. Una, que es una transgresión fantástica dentro de una pesadilla o dentro de un sueño, y la otra es que está totalmente pensada y no dejó ni siquiera ese detalle suelto. Se conocen dos trípticos firmados por el Bosco con el tema del carro de heno. Ambos fueron propiedad de Felipe II, uno que está en el Escorial, que yo no lo he visto, y el del Prado. La primera noticia documentada que tenemos de la obra del Prado corresponde a un inventario de 1636. 1636. Entonces nosotros tenemos que desde principios del 1500 que se pudo haber hecho hasta el 1636, pues estamos hablando pues, de más de un siglo, ¿verdad? Casi siglo y medio, donde estuvo cambiando de manos. En el siglo XIX, el tríptico había sido desmembrado y gracias a qué bárbaro, a un particular y que en ese momento se hizo cargo de reestructurar el Prado, ay, pues se pudo nuevamente y se clasificó y se unió y lo que quieran. No sé si alguna de ustedes han sabido algo del Prado antes del Prado, en el 1900, por ejemplo, cómo era nuestro... Bueno, a mí me encanta el museo, no sé si a ustedes te gusta mucho, ¿verdad? Ay, 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 es que tiene un sentimiento, un ambiente. Fíjense que por los 1900, los empleados ya vivían adentro del Prado, ya vivían adentro del Prado, cocinaban, cocinaban adentro del Prado. Sus necesidades y sus animales alrededor del Prado. ¿Se dan cuenta de eso?
¡Ay, el peligro! Deja tú, no son malintencionados, no estoy diciendo, ¿verdad?, que se estaban robando las obras, pero el peligro de estar cocinando el humo, el al fuego, el lo que quieras. Se tuvo que llevar a una gran reestructuración, nuevos directivos, obviamente presupuesto, y lo más importante de todo, ¿verdad? Una conciencia del tesoro que estaba en peligro adentro del Prado. A nosotros ya nos tocó, digo, no sé en qué momento lo conocieron ustedes, pero nos tocó 50 años o 60 años después de un esfuerzo y un trabajo muy constante, muy caro, pero también muy académico, muy académico. No fue que las familias o las universidades, las familias ricas o las universidades hubieran hecho esta estructuración, no, fue muy académico. Por eso lo que está sucediendo ahorita en el siglo XXI, que ponen paredes azules y que hacen los videos y que esté en inglés y en español, son 100 años después de la reestructuración. 100 años después de la reestructuración. El, este es dos de los primeros momentos que les comenté ya ahorita. Es muy lindo, muy notorio, pues muy maravilloso cómo utiliza el mismo tono del manto de Dios Padre, ¿lo ven? Para que no vaya a haber duda. Sí. Utiliza el mismo tono, que es un tono no muy típico. La mayoría de las veces a Dios Padre dentro del mundo católico o se pone totalmente en blanco, ¿verdad? Que hace juego con las estas barbas y lo que quieras, o se pone con vestimentas de gran prelado, de papa, de supercardenal o lo que quieras. Aquí lo puso en estos tonos rosados maravillosos, realmente hermosos. Otra de las situaciones bueno, pues es algo lindo. Es, al parecer es femenina la víbora. ¿Sí la vemos? Al parecer es femenina. Y él soluciona algo muy interesante, porque pues ¿cómo le dijo la víbora? ¿Que la víbora hablaba o qué? Entonces el Bosco lo solucionó muy sencillo, ¿no? No es que hablara la víbora, lo que pasa es que era un monstruo, lo que ustedes quieran. Sigue presente esta idea del Bosco y bueno, del medievo. Hay que también darle la oportunidad a ese Bosco que tal vez él no estaba en la punta del grito en cuanto a Florencia, Milán, Venecia. A lo mejor él realmente y genuinamente su mundo seguía siendo medieval. Hay que darle esa oportunidad. No tenemos por qué pensar que se la pasaba alucinando. Estos símbolos, estos seres, que mitad hombre, mitad dragón, o mitad víbora, o mitad caballo, ¿no? Los centauros y lo que quieras, son personajes presentes dentro del arte medieval absolutamente católico y sin problemas con la Inquisición. Entonces también hay que darle esa oportunidad. Nosotros vamos a tener que, en esto que apenas le está dando el fruto, pues tenemos otra situación muy interesante. El Bosco sabía que no pudo haber sido una manzana. Muy probablemente fue un membrillo. Muy probablemente, que era lo que había, ¿sí? En aquellos rumbos. Entonces vean cómo no la pone roja, porque pues si tú dentro de tu estudio y lo que quieras, con tu cofradía y lo que quieras, no le dice manzana, apple, lalal, en el idioma, ¿verdad? ¿Por qué la vas a presentar roja? ¿Por qué la vas a presentar pues en forma de manzana? Entonces, todas esas cositas nos hablan de creencias, tal vez desde la familia o tal vez con esta nueva manera de ver el mundo bíblico, ¿verdad? A través de la cofradía, que están presentes, son novedades comparativamente con las tradiciones de lo que se pintaba, ¿no? Si ves a Eva, por en alguna parte, pues vas a ver una manzana roja, ¿no? Dentro de lo que es el mundo artístico. Pero otra situación linda, muy, muy mortificante. Ahí les va. Yo creo que todas podemos, con clasificación,
Sí, ya casadas y con hijos puedo hablar de temas fuertes. Ahí les va una situación muy interesante. Fíjese, por favor, que Satán, la víbora, como ustedes quieran interpretarlo, le está ofreciendo, le está ofreciendo. Fíjese, por favor, que tiene la manzana el fruto en la mano. ¿Estamos bien? Entonces, porque ella ya se está cubriendo su desnudez. Fíjese, por favor, lo que significa esto dentro de una secuencia. Bosco, fíjese, es que es terrible. Bosco lo que nos está diciendo es que primero descubrió su sexualidad, primero tuvo un deseo, Eva, que Adán no tenía. Fíjese cómo Adán tiene sus brazos sin estarse cubriendo de desnudez y que le ofreció el fruto para que él también tuviera pues esa idea, ese deseo, digo, no sé cómo le quieran llamar. Una cosa tan increíblemente sencilla, ¿cómo puede ser la posición de uno de tu mano, de tus brazos, ¿verdad? Implica algo por una situación. Las que estamos aquí somos occidentales, las que estamos aquí o las que van a estar allá, vivimos, hemos vivido, no que sean católicas, pero hemos vivido en un mundo católico alrededor y tal vez hasta nuestros viajes. Y la Biblia, los relatos bíblicos, aunque no seamos estudiosas de la Biblia, los relatos bíblicos son parte de nuestro meta relato natural. Nunca, ni con hipnosis, vas a poder tú decir al hipnotizador quién te enseñó quién era Adán o cuándo te enseñaron de la manzana de Eva, ni con hipnosis. Pero el metarrelato es tan, pero tan automático que cuando tú ves algo que es transgresor o que es diferente, no lo aceptas. No lo aceptas. Entonces tú lo único que ves es Eva saliendo de la costilla, que pues yo la veo más bien de la cadera, ¿verdad? Y en este momento, pues Eva aceptando el fruto para poder tentar a Adán. Aquí está, es mucho más complejo y desafortunadamente mucho más responsabilidad en la fémina, en la hembra, porque lo que está diciendo es que el mal pensamiento llegó aunque no hubiera habido la tentación de la fruta. Entonces a las que tienes que cuidar es a las mujeres, a ellas porque ellas son a las que se les ocurre, no como, sí, mira nada más, sí, qué casualidad, sí. En cambio, la Virgen María, por supuesto, ni pasó por la mala idea o la tentación, digo, la idea inicial de Eva, ni cayó en la tentación y lo más importante de todos, no conoció a varón. Eso es lo más importante de todo, ¿no? En el mundo este del pecado y de la sexualidad en estos tipos de cofradías. Faltan 5 minutos para las 12. Denme nada más oportunidad de avanzar tantitito y a ver si alguien necesite ir al baño o tomar algo. Nadie ha dicho que no, entonces pues yo se los paso al costo. Se considera que el carro de heno es la ilustración del Salmo 15, el Salmo del Rey David, ¿verdad? Salmo 15, que describe los requisitos éticos y morales para habitar en la presencia de Dios. Entonces yo se los doy al costo. Yo no soy una estudiosa de los salmos, por lo tanto, al ver la obra, no me remite al salmo, ¿verdad? Pero pues esto es lo que se acepta y claro que nosotros lo tenemos que platicar. En el salmo, pues está hecho como salmo, ¿verdad? Con versículos y todo, pero yo se los resumí. Define al adorador íntegro como aquel que actúa con justicia, habla verdad,
no calumnia, no daña a su prójimo y cumple sus promesas aunque le perjudique. Entonces, el Salmo te dice, ¿quién puede habitar en el tabernáculo de Jehová o de Yahvé? Se requiere caminar en integridad, obrar justicia y hablar verdad de corazón. No calumniar, no hacer mal al vecino, ni tomar reproche contra amigo. Despreciar al vil y honrar a los que temen al Señor. Cumplir promesas aún en perjuicio propio. No dar dinero a usura, ni aceptar sobornos contra el inocente. Si nosotros ya no sabemos estas especificaciones, ¿verdad?, de ciertos pecados o ciertos inmoralidades, es un poco más sencillo poder identificar las acciones de los personajes de la obra. Si no nos platican que la usura, que el soborno en contra del inocente, que tienes que caminar tú por ti mismo, si no nos lo platican, pues tal vez no es tan sencillo, ¿no? El poder definir qué es lo que está pintado. Entonces, pues esta clase, ya sabemos, se llama Los secretos de las obras de arte. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Que no está basado en la Biblia, sino en un refrán popular. Si nosotros como católico del siglo XV conocemos los salmos, pero eres una persona que vive en los Países Bajos y que habla como hablamos todo el mundo, pues claro que pudo haber tomado muy, pero muy sencillamente como un metarrelato. Los refranes también son parte, pues como de nuestro corazón, como algo muy natural. Y el refrán es, el mundo es como un carro de heno y cada uno coge lo que puede, toma, agarra lo que puede. Es un proverbio flamenco y de alguna manera está aceptado que este es el refrán, y por eso es un carro de heno, este es el refrán que utilizó para ilustrar el salmo. Entonces, ¿cómo ven? Son las 12 en punto. ¿Alguien quisiera pasar al bañito? ¿Cómo no? ¿Quiere que le apague de una vez al aire? A lo mejor ya agarra. ¿Cómo están? ¿Están a gusto? Sí, es que siempre el calorcito te da más sueño, te dan ganas de dormirte. Hasta ahorita lo que hemos visto, sí, un termitero. Sí, no es algo real. Es algo de veras icónico del Bosco y le dicen termitero de termitas u hormiguero, ¿no? Le dicen así los que estudian al Bosco. Lo tenemos en este, también lo tenemos muchísimo más complicado en el Jardín de las Delicias, pero son solamente estructuras que él decidió, él definió, pues que tenían que estar ahí, que tenían que estar puestas. Esto que está acá arriba, no es parte como del el termitero o el hormiguero, y si son pedacitos, se han identificado como pedacitos de patas de grillo, o sea que está dibujado pedacitos, ya ven que el grillito pues tiene una bola así de pedacitos y tiene hasta como, no, ¿cómo se dice? Agujón, no, ¿cómo se dice? Aguijones, como si fuera así un poquito de, pues, el violín, que es el que suena, ¿no? Es el Bosco, es el Bosco, es el Bosco, es el Bosco. Sí, no, sí. Y por alguna razón sí le gustaba porque lo repitió, lo repite en esta obra. Ay Dios, en esta obra tenemos la forma aquí, tenemos acá también y tenemos en este espacio. Y, ay, y mira, en el Jardín de las Delicias, ¿te fijas? Está mucho más complicado, pero es la misma situación. Ve este. Era algo que pues él, sí, sí, sí. Lo que sí les puedo decir es que George Lucas
les dio el Jardín de las Delicias a sus pintores para que crearan los Sí. paisajes de las guerras de las galaxias. Sí, Y ellos nunca la lleva para poner el paraíso, pues porque son los únicos que han estado en el paraíso. ay, sí, O sea, como, tanta, ¿no? está medio limitado. O sea, te digo, ponen los personajes que sí sabemos que han estado en el paraíso. Porque si no, ¿cómo digo que es el paraíso? No hay manera, no hay manera, pues ¿quién más? Porque si te pones a leer así lo que es el Génesis, en algunas versiones sí te dicen que el creador caminaba por el paraíso, en algunas versiones, pero en otras versiones te ponen que el creador hablaba con Adán, hablaba, sí, o sea, realmente no es como que habitaba. Entonces lo que dice Edith, pues es, híjola, digo, es fuerte, ¿no? Es triste, pues las únicas personas que han estado en el paraíso fueron Adán y Eva y se fueron. Y no volvieron, ¿no? O sea, no volvieron. Aún dentro del metarrelato, ¿no? Cristiano, cuando vuelva el Cristo a este mundo y lo saque, porque es una promesa que va a sacar a Adán y Eva de sus tumbas, eh, va a ir directo al cielo, no al paraíso. Entonces también, pues el paraíso va a seguir siendo vacío. No, no, es esto que nos dijo Edith está muy padre, está muy interesante. Entonces, bueno, ya estamos otra vez completas, vamos a seguirle. Aquí estamos, la ilustración, y aquí estamos. de las, ah, de las hermosuras pues lo que él decide, ¿verdad? Lo que el Bosco va decidiendo son situaciones interesantes. Por ejemplo, siempre se ha manejado que un arcángel fue el que los guió, que pues ellos cómo iban a saber cómo salir si nunca habían estado en otra parte, ¿verdad? Pero también es muy lindo, es muy, pero muy lindo el poder tomarte el tiempo donde la que está asustada o la que está avergonzada o la que está llorando, pues claro que es Eva, pero la posición del cuerpo de Adán no lo veo yo que esté muy triste o que está, de alguna manera está enfrentando al arcángel. ¿No lo sienten? Sí, es esta situación sí, cuestionándolo y ahorita qué, es una situación como que, pues, ¿por qué? O ¿por qué esta violencia? O ¿por qué nos están haciendo esto? ¿No? Es algo muy, pero muy interesante, porque si nosotros nos vamos a estas cofradías, pues eran cofradías de hombres los que se ponían a preguntar, los que se ponían a leer la Biblia, los que pasaban la Biblia, digo, la palabra de Dios, ¿no? Según ellos, dentro del mundo católico, a sus familias, eran los hombres. Sí, entonces esta idea de que pudieran como estar cuestionando, que estuvieran de alguna manera defendiéndose, no lo sabemos, no lo podemos saber nada más con esa posición, es el varón, sí, es el varón el que de alguna manera puede tener algún tipo de reacción. ¿Qué tan hermoso o qué tan lindo? Ah, bueno, y claro que no tenemos ninguna hoja de parra, ¿verdad? Ninguna hoja de parra. Y es algo muy interesante que habla también del conocimiento bíblico de él y del grupo. Les recuerdo que las hojas de parra fueron descubiertas por Noé después del diluvio. Entonces, si fueron descubiertas por Noé después del diluvio, ¿de dónde las sacó Adán y Eva? Son situaciones muy específicas de personas que realmente están tratando de tomar pues, la palabra de Dios, pues que ellos la consideran así, ¿verdad? Realmente como material de estudio o como parte ¿cómo se llama? De la literacidad, ¿no? De lo que está ahí puesto. Eh, sí quisiera también que notaran la libertad que tuvo. Uno, no es bellísimo el ángel, ¿verdad? No trató de que fuera, pues, femenino o que fuera
exuberante o algo, no es especialmente bello el ángel. Y número dos, ya en este momento, ¿verdad? Pues estamos hablando del cierre del siglo XV, no está utilizando alas blancas. No es un cisne, no, no son alas de cisne, ¿no? Las que está, son alas de, pues de algún pájaro, ¿no? De alguna ave. Son pequeñas libertades que se están dando los artistas porque tienen esa posibilidad. Ahora, la diferencia, una diferencia importante que hace en la representación de el Dios Padre y de Jesús, pues es una diferencia muy sencilla, muy tranquila, ¿verdad? El Jesús que presenta él es un Jesús que en el siglo XV ya estaba aceptado. Es el Salvador, Jesús el Salvador. Y ese Jesús el Salvador, como va a estar saliendo de la tumba, de la cueva, ¿no? De cuando la resurrección, él va a traer los lienzos blancos de la mortaja, solamente pues cubriendo, ¿no? Parte de su cuerpo, pero va a traer ese manto rojo. Fíjense cómo no es color salmón, no es color durazno como el de Dios Padre. Es un manto rojo. Y eso sí es muy iconográfico. Nosotros vamos a poder ver siglos y siglos, aún en la actualidad, el Cristo ya resucitado con el torso sin manto, sin ropa, ¿verdad? Pero con este manto rojo. La única diferencia con el típico, iconográficamente típico, Cristo resucitado, es que la mayoría de las veces trae un báculo, así pues bastón de pastor, por decirlo así, un báculo, pero con cruz en la parte de arriba. Es la iconografía del Cristo Salvador es el manto rojo, el torso desnudo y esa cruz. Y aquí podemos notarlo, pues no está la cruz incluida. Si nosotros estamos ya viendo, déjenme volverles a recordar cómo es el, el central, cómo es el panel central. Esto es lo que voy a empezar a platicarles. Aquí tenemos a Dios Padre cuando el paraíso, y aquí tenemos a Cristo crucificado viendo a la humanidad recién redimida, ¿verdad? Y siguiendo pues en el mundo del pecado. Esto es lo que les voy a platicar ahorita, por eso les puse, primero está esta imagen y luego sigo hacia abajo con los que están arriba del montón de heno, que son estos personajes. Esto que estamos viendo aquí, pues es este heno, la paja, ¿no? La paja. Muy complicadito, muy simbólico, muy especialito. Tenemos lagartijas, tenemos una situación muy difícil pues, como traducir, porque, pues, estos son partes de genitales. Y luego, pues, también tenemos una cola. No se le ve muy bien ojos o nariz, se le llama, pues es el demonio trompetero, ¿no? Sí vemos a un ángel implorando, y este ángel implorando, pues está implorando al Cristo, no a Dios Padre, porque esto es lo que está arriba, ¿sí? Esto es lo que está arriba, y este ángel implorando. ¿Qué tenemos de posibilidades? Uno, pues que ese ángel siempre esté presente, porque ya existía la idea del ángel de la guarda, ¿verdad? Del ángel guardián. No tanto como en nuestro mundo del siglo XIX en adelante, que el niño lo trae, pues aquí, ¿verdad? El pequeñuelo, sino que sí había como ángeles todavía asignados a tratar de llevar por el buen camino a los humanos. Lo podemos tomar como esa situación. El problema son las alas. Tiene alas de mariposas. ¿Ya la vieron? El problema son las alas. Entonces, una vez más, nuestro metarrelato nos puede traicionar.
vemos a alguien hincado con una túnica bien bonito, rezando con alas, y llegamos a la conclusión que es un ángel. Ese es el metarrelato, ¿sí? Que es el que nos da respuesta automática a nuestro cerebro. Pero hasta la fecha, los ángeles tienen alas de aves, hasta la fecha. En este caso, que tiene una alas de mariposa, de insecto, pues es un poco fuerte, es un poco difícil. Sí ay Dios, es que es tremendo. Si lo consideramos como esta pequeñuela, esta chiquilla, siendo vista por este hombre con este jarro. Fíjense que el jarro simbolizó en tiempos medievales la lujuria, la lujuria que puede traer el vino o que puede lo que quiera. Si yo les digo que este no es un ángel, sino que es alguien que va a ser mancillado, va a quitarle esta fragilidad de mariposa por esta persona que está aquí, ¿qué se me hace que ya lo dejamos de ver como ángel? Si les doy otro escenario. No sé si me estoy explicando, no sé si lo están notando. Otra situación fuerte, muy, muy fuerte, es dónde está sentado este hombre. ¿Dónde está sentado este hombre? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí abajo? Es muy, pero muy, muy fuerte. También, pues estos como reptiles, como lagartijas, como salamandras, pues que estén, ¿no? Junto con ¿cómo se llama? Pues con la ropa, ¿no? De la mujer. Para el siglo que estamos hablando y para la región que estamos hablando, la música se relacionaba con el pecado. La música, el vino, la idea de que no hubiera, ¿cómo se dice? Pues chaperón, ¿no? La idea de que fueran, no que fueran las mujeres bailando, sino que pudiera haber hombres y mujeres y lo que quieras. Vamos a tener que el Bosco, por lo visto, está totalmente de acuerdo. Yo creo que pues a él medio que se aceleraba con la música, porque cada quien cuenta cómo le va en el baile. Nosotros vamos a tener que el Bosco va a relacionar muchas escenas, o baile o instrumentos musicales con estas situaciones de pecado, ¿no? De pecado, pues específicamente sexual. Híjola, les tengo que contar una cosa tremenda. Es una anécdota de una sobrina mía y pues pensé en el Bosco, ni modo, es rapidito. Mi sobrina dorada, ahorita, pues digo, es prima mía, es prima hermana, de chiquita, pero así, de chiquita, 7, 8 años, en la comida le preguntaron el papá y la mamá, ¿no? ¿Qué hicieron ahora? Pues en la escuela, ¿no? No, pues que castigaron a quien se quieren y jugamos a no sé qué ondas y así, porque sí eran platicadoras las hermanas. Y dice, pero jugamos una cosa que a mí no me gustó. A mí no, era más chiquita, estaba en kinder, había niños y niñas. A mí no me gustó. Y el papá y la mamá, así, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo era el juego? Ay, no sé, una cosa como que el teléfono quebrado, el teléfono descompuesto. ¿Y por qué no te gustó? Ay, porque me decían el secretito y me daban cosquillas en las pompis. Entonces el papá y la mamá, pues personas de bien, ¿verdad? No dijeron nada, pues obviamente, O sea, ¿qué pasó ahí? Pues no pasó absolutamente nada, ¿verdad? Pero se quedaron con la idea. Pasan 10 años o 9 años y la invitan a la chiquilla a su primera fiesta con muchachitos. Y le dice el papá, o sea, mi tío a mi tía, a ver si junto con los zapatos le compras unos orejeras, por favor, para irnos más tranquilos. 9, 10 años después. Entonces, me acordé de mi prima, porque obviamente el que se acelera oyendo música, pues tiene más que ver con él que con la música. Pero al Bosco, pues de alguna forma, la música o su mundo estaba relacionada con
al menos con la posibilidad de la tentación, sino con el pecado, ¿verdad? Con la tentación, con la posibilidad de la tentación. Ahora, cuando nosotros vemos lo que está sucediendo alrededor de ese carro de heno, podemos notar que las propias personas están siendo machacadas, pero al mismo tiempo ese carro de heno no está pudiendo avanzar. O sea, no solamente los aplastados están perdiendo, también está perdiendo toda esa posibilidad, pues, de que el carro de heno siga avanzando. Si nosotros vemos las situaciones o los tocados, pues vamos a ver que algunos parece que son comerciantes, otros, digo, aquí claramente esta mujer le acaba de quitar un fraile le acaba de quitar el velo y otro fraile está tratando de que no golpee al fraile ya caído. Vemos como algunas personas, aquí tiene una como de monja, la cofia de monja, algunas personas quieren subir, pero vean por favor, otras personas quieren robar, otras personas quisieron subir, pero ya cayeron y están entorpeciendo el avance de ese carro de él. Estas personas que están dibujadas aquí, sí las podemos notar, sin lugar a dudas, como humanos, como seres humanos, y además hasta podemos decir si eran hombres, si eran mujeres, y lo que quieras. En la parte de atrás, los que están siguiendo el carro de heno van a caballo, están protegidos, traen ciertos insignias o tocados o cetros que nos hacen entender que los del pueblo están aquí y que ellos simple y sencillamente van siguiendo al mundo en sus caballos, bien protegidos, bien vestidos. Hay una cierta crítica, hay una cierta denuncia en esa situación. Mientras los de abajo están deshaciéndose y además siendo aplastados por el mundo, porque el mundo es como un carro de heno, ¿sí? Las autoridades de gobierno, las autoridades eclesiásticas van sobre el caballo y tranquilos sin tener que estar pues en esa rebatinga. Pero nuevamente, vamos a tener aquí con este señor El Bosco una situación que implica como una evolución. El tríptico es como un caminito. Uno de los paneles es como un caminito de 3 momentos. Aquí con esto que está sucediendo en el carro de heno, también tenemos como una evolución. Y fíjense por favor que las personas, las personajes que exactamente, sí, déjenme, aquí lo tengo más grande. Ahí voy. Aquí está. Los personajes que están jalando el carro de heno son personajes que ya no pertenecen a este mundo. ¿Qué tanto se pueden entender con los que están siendo atropellados? ¿Qué tanto se pueden comunicar o identificar? Ellos jalan el carro de heno y van para arriba. Eh, Cosas pues que se repiten y se repiten. Vean cómo está latigueando a los demás. Sí los vemos, ¿verdad? No es como que todos estos fueron alguna vez humanos. También aquí va a haber diferentes posibilidades. Este todavía trae una flecha clavada en la espalda. Sí la vemos, ¿verdad? Trae solamente un calcetín, ya perdió completamente otro y ya es un pez. Pero también este pez, vean cómo tiene ese como lazo, ¿sí? No es un pez así totalmente libre. Tenemos puercos espinas, tenemos personajes verdes, pero están vestidos. Pero sí quisiera que notaran, me voy a regresar. Sí quisiera que notaran esta situación de acá. Otra vez, Malú, aquí tenemos este tipo de construcciones, ¿no? De estructuras.
Sí quisiera, por favor, que notaran esta entrada a esta puerta, ¿sí? Sí, la posibilidad, no sabemos qué está sucediendo, no sabemos si están entrando o saliendo, pero del paraíso también te dan una idea que es una formación rocosa, que es como una puerta, pero no es una puerta de reja o de madera o una barda, sino que estamos hablando de una formación rocosa y vean cómo acá siguen las rocas, como si fuera, no sé, un túnel o algo por el estilo. Aquí en este carro de heno nos ponen a la cueva y a estas personas que están pues viendo el carro, pero el carro pasa por afuera de la cueva. Entonces también es muy complejo, ¿no? El mensaje o el símbolo el signo de lo que él pues está tratando de poner. En la parte de abajo, muy separaditos, mucho menos complicados, ¿no? Técnicamente, imagínense lo que significa pintar 80, 90 figuras humanas o semihumanas, ¿no? Técnicamente es muy, muy, muy complejo. Nosotros vamos a ver una serie de actos pecaminosos, ¿ok? Actos pecaminosos, pero ¿de qué tipo? Desafortunadamente, no está, no está clara la interpretación, no se sabe exactamente, no se sabe si este hombre se está robando a esta, si ya se robó a otro, no se sabe si lo está empujando al mundo, aunque es tan chiquita, pudiera ser pues una niña. Aquí parece que ella está embarazada, parece que están haciendo alguna alusión, parece que es un bebé, no lo sabemos, pero en un momento determinado, pues si lo que nos están diciendo es que están sucediendo cosas malas, pues puedes imaginar cualquier cosa. Si es un aborto, si es porque va a regalar al niño, si es porque se acaba de robar al bebé, o sea, no lo sabemos. La situación de estos actos pecaminosos, pues lo importante es que es todo un plano psiquiátrico, ¿verdad? Tú vas a poder decir lo que estás viendo dependiendo de pues de tu pasado, de tus miedos, de muchas, muchas otras cosas. La forma en que, en que está supuestamente bañando a este bebé, pues no está terminado el cuerpo de ese bebé, entonces también trae pues una situación fea, ¿no? Una situación, pues, como inquietante. eh, Podemos ver la presencia de esos charlatanes que se presentaban en los pueblos y eran dentistas, y eran ginecólogos, ya saben, ¿verdad? Eran todos y pues definitivamente eran charlatanes. Aquí también es una situación fuerte. Los que dicen, los que saben, ¿verdad? Se supone que esta persona, que debería de ser una monja, está tratando de atraer a este ser, que no se sabe si es joven, si es viejo, si es hombre o si es mujer. Y otra de las situaciones en este espacio, pues es una relación un poquito confusa entre el monje y las monjas. Y por supuesto, pues el típico pecado de gula, ¿verdad? Cuando veían a alguien de la iglesia que tenía sobrepeso, pues en ningún momento alguien podía decir, no, lo que pasa es que está hinchadito. Lo que pensabas pues era que había caído, ¿verdad?, en el pecado de gula. Ahora, ¿cómo vamos? Si estas cosas les conviene que se las presente o las ven sin mí, vamos más o menos bien. Son obras maestras, pues, de lo más complejo que hay. Bosco abre ante nuestros ojos los horrores del infierno. En el postigo izquierdo muestra sobre un muy significativo incendio de fondo unas construcciones satánicas. Bueno, construcciones satánicas, pues es porque que nosotros queremos decir que es el infierno. Pero si nosotros pensamos, si le quitamos la palabra infierno, y ponemos fuego y quitamos las palabras satánicas,
podemos, si le quitamos esas palabras, podemos notar que estos castigos, estos sufrimientos, estas ideas son universales. Si ustedes les presentan este postigo a un budista, lo va a entender. Si se lo entregan este postigo a, no sé, opciones, algunas sectas musulmanas las van a entender. Los judíos no tienen muy claro ni cuál es el paraíso, ni mucho menos, ¿verdad?, cuál es el infierno. Pero si se lo enseñan esta obra a un indígena, también va a entender que son condenados, ¿sí? No saben por qué los condenaron, pero sí van a saber que son condenados. El dibujo es muy hermoso porque como es realmente vertical, porque pues es nada más un panel lateral, la forma en que tuvo que ahorillar, ¿no? La composición es muy, pero muy, muy particular. ¿Cómo hizo, pues, como esa torre, ¿no? Esa torre y cómo está en construcción constante, pero los mismos constructores también están para, pues, lo que es la pura orilla, ¿no? Lo que es el extremo. Muy, pero muy creativo y muy estético, aunque sean condenados, es muy, pero muy, muy estético. Esa torre, fíjense qué cosa, ¿no? Esa torre se ha relacionado con la torre de Babel. ¿Sí? La torre donde por soberbia los humanos perdieron la capacidad de comunicarse, ¿no? Todos unos con los otros. Y en este infierno, en este momento ya de condenación, son no solamente soberbios, sino necios, porque siguen construyendo hacia arriba. ¿Sí me explicó? Vean, ya está castigado y ellos siguen en su trabajo, ¿no? Obcecados, ciegos. Nuevamente vamos a tener personajes donde no son humanos, sino son humanoides, pero el trabajo de los múltiples escenarios sí están fabulosos, si están en un pantano o si están saliendo de las llamas o si están, o sea, si son llevados a la fuerza, por ejemplo, en déjenme, se los pongo más grandecito, porque sí vale la pena. Sí, nosotros podemos ver, vean, esta idea de que ya está, digo, pues está traspasado, ¿no? Aquí lo vemos, aquí está traspasado. Uno de los personajes que estaba jalando el carro de heno también estaba traspasado. Es mucha, pero mucha, muchísima, muchísima, muchísima imaginación y hay pedazos pues que se repiten, ¿no? Eh, Ay, sí. Ay, sí, qué mortificación. Mande. ¿Qué tal? Estas alas de mariposa con este ser que parece una rata. No sé si sienten que pudiera ser una rata, pero también tiene los brazos, pues, de algo. No creo que el Bosco conociera a los changos, pero bueno, vamos a ponerle humanoide. Em, no, dime. Fíjate que sí, se ha estudiado muchísimo, pero muchísimo. Y como repite patrones, pues si en algún momento tuvo unas fiebres altas o lo que quieras y sufrió ese tipo de alucinación que pudiera haber sido una de sus fuentes de inspiración, puede ser, ¿no? En vez de oír voces de un santo, vio esto, ¿no? Puede ser. Pero aquí la situación es la forma en que explotó esa semilla. Si alguna vez sufrió por alguna fiebre o por una intoxicación, pero ve a qué punto lo llevó a una narrativa.
Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la obra de William Blake, Opiómano, él cuidaba sus viajes, él tenía quien lo podía sacar si sudaba mucho, él tenía sus cuadernitos y todo. Él creaba después del viaje por el opio, pero creaba una imagen, una, la más terrorífica o la que sí pudo recordar cuando ya salía del viaje. Este hombre hizo tríptico del carro de heno, tríptico del Jardín de las Delicias, tríptico de las Tentaciones de San Antonio, que ya lo fui, lo perseguí y ya lo vi en persona en Lisboa. Esa narrativa no puede ser, Malú, producto de un accidente psicótico. No sé si me estoy explicando. Entonces, la semilla, nadie la conocemos. Fiebre, intoxicación, no creo que borrachera te lleve a esto, ¿sí? Eh, pero ahí es donde es lo importantísimo, importantísimo. Imagínense, se tardaba 2, 3 años en crear esto, pues como dice Janine, ¿verdad? La inspiración tuvo que haber estado a diario para poder trabajar en una sola idea tan bien articulada 2, 3 años. Y va a ser uno, y va a ser el otro, que es más grande, y va a ser el dos de las tentaciones de San Antonio. Entonces, ¿cómo ves, Malú? Sí, Muy fuerte. muy fuera, muy diferente y lo más importante para nosotros que estudiamos el arte, la historia del arte, muy duro, muy difícil de entender por qué no fue quemado la obra, por qué no fue quemado el tríptico, ¿no? Porque pues él sí tenía dinero, pues le quemaban el tríptico y como quiera él la libraba, ¿no? Pero pues fueron 6 trípticos o más y no se quemaron y nosotros ahorita los podemos ver en los museos. Sí, y, sí, ¿cómo? Y siempre estuvo en manos de particulares, claro, hasta el siglo XX, que bueno, ya todo es diferente, ¿verdad? Pero aún estando en manos de particulares, pues no es tan fácil que el siguiente que tuvo oportunidad de heredarlo o de comprarlo, aceptara que no se quemara, aceptara que no era cosa del demonio. Pues estamos hablando del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, pues son 400 años. No es que la gente haya cambiado tantísimo. Entonces, también es parte del Bosco el poder llegar a esa conclusión de pues no era único, porque lo tuvieron años y siglos y lo mantuvieron y lo cuidaron y lo heredaron y lo inventariaban. La idea de que estaba en un inventario es la prueba máxima de que no era un secreto, ¿verdad? De que no era que lo tuviera yo, el obsesivo loco y que nadie pudiera saberlo. Estaba inventariado. Entonces, esas son las situaciones, pues, un poquito más difíciles de entender, ¿no? Más difíciles de entender. Ahora, algo que lo vamos a ver y lo vamos a, como, eh, notar dentro de lo que son las obras de el Bosco, es por lo visto, pues uno de los más grandes pecados, pues en el tiempo, o para él, o no sé, pues era la sodomía. Vamos a tener varios ejemplos, principalmente en el Jardín de las Delicias, donde hay plantas entrando, ¿no? Pues por el ano, flores saliendo, situaciones donde está clarísimo que eso es una de los pecados más importantes que no se debe o que está cayendo la sociedad o como ustedes lo quieran ver. Y este sangrado en este manto es un sangrado terrible. Yo creo que tiene el rejuego de que si no lo quieres ver, no lo ves. Simple y sencillamente es un manto que tiene más rojo unos pedazos que otros. Si no lo quieres ver, no lo ves.
pero en el momento que lo ves, te puedes dar cuenta que no hay sangre en otra parte. No hay sangre cuando hay flechas, no hay sangre cuando están atropellando a las personas, no hay sangre cuando se golpean, no hay sangre cuando las lanzas o lo que quieras. Entonces, este sangrado es un sangrado muy fuerte. La elección de, ¿cómo se dice?, incluir específicamente esta situación es muy, pero muy, muy fuerte. Pero agárrense, ¿qué trae en la mano el que sangró? Nunca- Ajá, trae un copón. Y el copón, pues, nuestro metarrelato que nos dice que es un cáliz. Nuestro metarrelato nos dice eso. Entonces, muchachas, las transgresiones, las rupturas, no sé, las bofetadas que da el Bosco en sus obras son de altísimo nivel, pero de veras, altísimo nivel. Y eso pues nos habla de su intelecto, nos habla de sus creencias ante el momento que estaba viviendo la sociedad, el momento que estaba viviendo pues, el mundo, si ustedes lo quieren ver así. Sigue, esa es la parte ya de más abajito, ¿verdad? Del panel lateral. Y también esta presencia de los peces, ¿no? De los peces y de los reptiles bueno, de la violencia, ¿no? De la violencia en general. Cuando se cierra el tríptico, y aquí es donde está, y nos dicen los conocedores, a ver, no que no era secreto, cuando se cierra el tríptico, nadie puede imaginarse que lo que está atrás de esta obra, de estas puertas, pues es todo lo que les acabo de mostrar. Esta es un acercamiento, no tengo idea porque no puse el correcto. Bueno, no el correcto, sino el completo. A ver, aquí les voy a poner, lo voy a ir poniendo. Este es la parte de arriba, lo que es el horizonte. Esta es la parte central y pues ahí se acaba, ¿no? Ahí se acaba las dos hojas. Ustedes pueden ver cómo está cerrado aquí. Y nuevamente, pero súper sencillo, totalmente tranquilo, nuevamente nos está hablando de ansiedad, nos está hablando de peligros, nos está hablando de alguna manera, ¿verdad? Pues de un caminar. Entonces, otra vez, la pertinencia de la elección de lo que está representando. Este caminante tiene dos terceras partes en una de las hojas y solamente una tercera parte de su cuerpo en otra de las hojas. Se le ve viejo, se le ve mortificado, se ve una persona delgada. Y en el camino, pues son diferentes escenas. Nosotros podemos ver a lo lejos un patíbulo. Vemos también un pueblo, una población. Vemos también unos asaltantes, ¿sí? Estos hombres están robándole a este personaje. No se sabe si es peregrino, si es comerciante, lo que quieras. Este hombre sí se da cuenta, pero decide seguir su camino. ¿Se fijan por la posición? No se está regresando, ¿no? Digo, no lo estoy culpando, pues son tres ladrones, no creo que yo me fuera a pelear con los ladrones, no lo estoy culpando, pero sí, por favor, quisiera que vieran que muy claramente se da cuenta de la situación, pero decide que tiene que seguir caminando. Otra de las cosas, así medio especialonas, medio chistosonas, es nuevamente, ¿verdad? Una mujer y un hombre que están bailando y que dejaron al rebaño, ven a los borreguitos, ¿verdad? Que dejaron al rebaño pues sin atender. Aquí tenemos otra vez la presencia de este personaje con una gaita
Pero aquí tenemos un pequeño relicario. En esta casita que ustedes ven aquí hay un crucifijo. Todo es complejo con el Bosco, todo, absolutamente todo es muy complejo con el Bosco. Entonces, este tríptico cerrado, colores opacos, pocos personajes, pero sí tenía un mensaje moralista. ¿Por qué tienes ese cuadro ahí? Ay, pues para recordar que en el camino hay muchos peligros y lo que quieras, ¿verdad? Y ya cuando lo abrías, pues ya podías ver la, qué bárbaro, la obra, ¿verdad? La obra maestra que nosotros pues ahora yo creo que no vamos a olvidar, que se llama El carro de heno. Finales del siglo XV, si quieren creerlo así, principios del siglo XVI, si optan por la otra fecha. Entonces, preguntas, comentarios. Tengo 15 minutos para mostrarles el Jardín de las Delicias. No tengo que explicárselos porque es otra vez el infierno, el paraíso, los pecados. Es nada más que lo pudieran ver. Preguntas, aportaciones, comentarios. ¿Vamos bien? Bueno, voy a dejar de compartir para abrir la otra. Aquí está. Ahí está de buen tamaño. Miren, es otro óleo sobre tabla, 220 por 389. Fíjense nada más. No, es que cuando estás enfrente de él dices, Dios mío, no es posible, yo quiero que me dejen 3 días aquí encerrada en el Prado. ¿Qué es lo que se acepta? Bueno, sí se acepta, entre 1500 y 1510. Pues digo, no es muy certero, ¿verdad? Pero 1500, 1504, lo que quieras. Nuevamente, no tenemos la certeza. El título con el que se le conoce, o que se la conoce en la obra, se le conoce es moderno. ¿Qué tan moderno? Pues no tanto, no tanto. De siglo XIX, siglo XVIII. El inventario de la entrega del Escorial de 1593 la describe de la siguiente manera. Fíjese, una pintura en tabla al óleo con 2 puertas de la variedad del mundo. La B, pues es diferente. Cifrada con diversos disparates de Jerónimo Bosco que llaman del Madroño. Otro, el gran estudioso de este tríptico es el fray José de Sigüenza. En su historia de la fundación del monasterio del Escorial, ofreció una amplia descripción e interpretación de este tríptico. Y les pongo unos rengloncitos. La otra tabla de la gloria vana y breve, gusto de la fresa o madroño y su olorcillo, que apenas se siente cuando ya es pasado. Es la cosa más ingeniosa y de mayor artificio que se pueda imaginar. Pues sí, estamos de acuerdo con él. Este es el panel central. Imagínense nada más. Este es el panel central de lo que nosotros conocemos como el Jardín de las Delicias. Multiplicado por 10, el carro de Leno, yo creo que es muchísimo más complejo en muchos aspectos. Yo siento que primero fue el carro de él. Eso es lo que siento. Sí, como que dijo, pues si me van a quemar la obra, pues que me quemen esta chiquita. Eso es lo que yo siento. Pero desafortunadamente, pues no, porque un conocedor me puede decir, no, Blanca, lo que pasa es que tú no sabes todo lo que batalló para que no le quemaran el Jardín de las Delicias, entonces ya se tuvo que moderar en el carro de heno. Eso me puede decir un conocedor, pero yo sí siento que esta es fruto de un perfeccionamiento.
Esa es mi opinión personal. No, este es el panel central. Ahorita te muestro los dos paneles, ahorita en este momento te los muestro. Posteriormente se cita en el inventario el tríptico de 1700 como una pintura de la creación del mundo. Pues no, ahí sí no, muchachos, ahí sí no. Yo lo que creo es que el que lo citó en el inventario lo vio cerrado. Ahorita les voy a enseñar las dos pinturas que si está cerrado, pues tú no tienes por qué saber que hay algo adentro, ¿verdad? Otro historiador, Vicente Poleró, en 1857 publicó un catálogo de los cuadros del Real del Monasterio, perdón, del Real Monasterio de San Lorenzo, y él lo llamó de los deleites carnales. De ahí, en 1857, empezó a medio que esta idea de los deleites, ¿no? Las delicias. De ahí arranca su actual denominación como Jardín de las Delicias o de las Delicias Terrenales. Este tríptico fue trasladado al Museo del Prado en 1939, al final de la Guerra Civil Española. Porque al final, porque lo guardaron igual que muchas otras cosas, ¿verdad? Y ya cuando se logró y se aceptó que la restauración se pudiera hacer, pues ya fue el Prado y fue el Prado y ya saben, pues llegó Franco y todas las cosas y gracias a eso pues podemos ver todavía señales, aquí vemos las juntas de las tablas, ¿verdad? ¿Se fijan? Pero ya todo está perfectamente estabilizado. Muchas veces no buscas restauración, buscas estabilización. En el caso de las delicias se pudieron hacer las dos cosas. Se estabilizó, se limpió y ya con la limpieza se dieron cuenta que era muy poca la restauración. Lo que estaba era sucio, ¿sí? Pues, esto, que es uno de los paneles donde Jesús, pues algo está haciendo con Eva, ¿verdad? Es muy fácil decir, no, lo que pasa es que es el Cristo ya regresado y está sacando a Adán y Eva. Pues yo no veo que la esté sacando por ningún lado. A mí cuando alguien me agarra así es porque me está hincando, ¿sí? Entonces, sí quisiera, por favor, como ya lo vimos en el de Leno, pues en todas partes vamos a ver figuras fantásticas, figuras extrañas, pero no debemos creer que estamos viendo lo que estamos viendo. Tenemos que verlo dos o tres veces. Otra de las situaciones muy lindas de Eva, ustedes pueden ver cómo tiene la frente amplísima, como era el gusto, ¿verdad?, de las mujeres bellas en aquel tiempo, pero vean cómo aquí nos está diciendo el Bosco que no era vanidosa, que realmente era su línea del cabello. ¿Se fijan cómo la tiene dispareja? La línea, no es que ella se hubiera depilado. Hasta esos detalles, ¿no? Es bueno fijarnos. El tríptico, pues como ya les decía, es de 220 por 389. La pura pintura central o panel central es un cuadro totote de 220 por 220. Es una cosa tremenda. Y el Bosco en esta obra va a darse el lujo de crear opciones de transparencia. Se va a dar el lujo de tener burbujas que podían ser ojos, globos oculares. Va a haber tubos realmente así, bueno, en otra de este que está aquí, ¿verdad? Tubos que sí pueden ser de cristal y también va a haber como cúpulas o pequeños capelos. Se va a dar el lujo de crear elementos de transparencia. Por ejemplo, pues aquí tenemos esta situación. Ahora, también vamos a tener multiétnica. Tenemos elementos de diferentes colores, diferentes, ¿cómo se llama? Perfiles, diferentes colores de cabello, etcétera.
y vamos a tener a personas realmente, realmente de África conviviendo. Ahí no la veo en una actitud de servicio o de esclavitud. No sé si ustedes la sienten, ¿verdad? Yo la veo pues simplemente, pues ahí están paradas todas. Eh, eh, como parte de estas posibilidades de pecado, ¿sí? La idea de una etnicidad o de un grupo, ¿verdad? Que no pertenecía, por supuesto, a los Países Bajos. Específicamente esto, pues es muy controversial, porque de repente alguien dijo que era San Juan Bautista señalando a Eva y alguien lo dijo y siguió caminando y de repente pues los muchachos te ponen en los exámenes y ahí se puede ver a San Juan Bautista señalando a Eva. Muchachas, siempre hay que tener un filtrito cuando leemos un estudio o algo, ¿no? De una obra, porque San Juan Bautista señalando a Eva, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que nos pudiera llevar a esa situación? Bueno, pues que lo leí en Google o que me dijo el chat GPT, hay que darle una vistita. Y ahora les enseño este tríptico cerrado. Son los paneles que me tardé muchísimo en poder ver porque son los paneles que pues siempre estaban, ¿no? Viendo a la pared antes que modificaran la sala, ¿no? Donde estaba exhibida. Eh, Esto es lo que sí puedo creer que la persona en su prisa o en su ignorancia haya visto cuando lo puso en 1700. 700 es una pintura acerca de la creación del mundo. Sí lo puedo creer. Yo creo que no lo abrió o no sabía que se abría, ¿no? Nosotros podemos notar cosas muy, pero muy, muy, muy peculiares. Por ejemplo, realmente al creador viendo a su creación y podemos ver una creación sí, siguiendo el modelo griego, ¿sí? Una creación donde es un plato. El modelo griego era un plato cargado por una tortuga, ¿no? Sí podemos sentir algo muy especial aquí. No se sabe si es una tierra inundada o, por el contrario, si es la separación de la tierra y el agua. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras creer, puede ser el tercer día de la creación o puede ser el momento donde todavía Noé no llegaba el mensaje, pues de que ya estaban bajando las aguas. Es totalmente libre. Eh, sí tiene escritos perfectamente legibles, está en letra gótica. El panel izquierdo es parte del Salmo 33 y significa, él mismo lo dijo y todo fue hecho. Entonces, pues sí podemos pensar, ¿verdad?, acerca de la creación. En el panel izquierdo es un Salmo 148 y dice, él mismo lo ordenó y todo fue creado. Entonces, él mismo lo ordenó, pues también puede hablar del diluvio. O sea, no lo sabemos. Pero aquí está puesto y aquí sí pueden ver al creador, ¿verdad? El creador viendo la obra. Es muy, muy hermosa. Y aquí está, Yanni. Este es el tríptico completo. Vemos cómo se sigue la misma narrativa, ¿verdad? Tenemos una opción de un posible paraíso y una posible caída del paraíso y tal vez una resurrección, una sacada de las tumbas, ¿verdad? Del Cristo ya de vuelta y estos Adán y Eva, pues, dándose cuenta, ¿no? De la promesa cumplida. Tenemos todo esto, que es el nombre, es lo que le da nombre, ¿verdad? Al Jardín de las Delicias. Y tenemos la multiplicación por 10 por 20% de estos paisajes apocalípticos o estos paisajes con incendios y las posibles castigos. Tengo 5 minutitos. Como les digo, la explicación ya la dimos. ¿Qué les parece si vemos
nada más las maravillas, pero de veras maravillas de estas obras. Por ejemplo, la esquina inferior del panel del infierno. A este se le llama el juez, a este se le llama la monja. Nuevamente se fijan la relación de los instrumentos musicales, ¿no? Con posibilidades pues de pecado o de infierno. Este se le llamó y se le llama el hombre árbol. Este hombre árbol es ah, venerado, pero venerado. Vean la complejidad de la estructura, cómo está sobre lanchas, tiene capacidad para tener diferentes escenas, te ve directamente. Vean, qué qué cosa tan espectacular. Está transportando, sí, está transportando seres que sí se notan humanos, pero los otros seres que ya sabemos que le gustaban, ¿no? Exactamente. Vamos a hacer una diferenciación. Vamos a hacer una diferenciación. El surrealismo, según Breton, su fundador, es una manifestación plástica de tu subconsciente o de un proceso mecánico. Cada uno de los pedacitos yo sí puedo aceptar que es surrealista, que él liberó y lo llevó a estas situaciones. Pero, mis queridas alumnas, la obra completa no es. ¿Sí? Es inspiración de Dalí. Sí. Pues sí se ve porque estaba tanto. Sí. Y lo envidió. Dalí envidió al Bosco toda su vida. Sí, porque llegar a esto 500, 400 años antes que él, sí, entonces es contemporáneo y además genial, ¿no? Y la obra no es solo pedacitos surrealistas Los elementos son surrealistas. pueden ser surrealistas porque él a lo mejor dijo, como Dalí, estoy viendo volar un pájaro rojo y tengo mucha hambre y me gustaría una limonada. Ah, sí, es cierto, el pájaro rojo tiene la limón, así, porque mecánico, pero libre. Entonces, los elementos a lo mejor sí fueron creados de esa manera. El petirrojo con el pescado y con o sea, pudieron ser. Pero si una obra tiene una narrativa entendible, no puede ser surrealista, porque fue creada pedazo por pedazo para poder crear solo paraíso, solo infierno, solo... No, no sé si me estoy explicando. Sí, Okay. pero, entonces, ¿cómo le llamamos? Fantástica. Sí. No, 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 no. El surrealismo es un esfuerzo intelectual muy, muy, muy claro del 1930. Sí, o sea, son 400 años después. Gracias, Malú. Gracias, Malú. Entonces, muchachonas, es el horario. Recuerden que les puedo mandar con mucho gusto el PDF por si acaso quieren verlo así ya grande, ¿no? Pero en Wikipedia, esta en especial, la de las delicias, no hace ni un año la pusieron en alta definición. Entonces, en Wikipedia, si ustedes le hacen así 2 veces, el signo de más, una vez, y otra vez el signo de más, van a poder verla al 100%. Antes no estaba en alta definición, pero ahorita ya está. No, no, ya. Vamos, vamos. Gracias a ti.